Howard intenta convertirse en el superhéroe de su hijo, buscando desesperadamente un muñeco imposible de conseguir. Pero entre el cansancio, los errores y la culpa, descubrirá que el verdadero sacrificio no está en el regalo, sino estar presente. En el corazón de un vecindario donde la rutina parece devorar los afectos, Jamer, un niño fanático de la serie televisiva Turbo Man, vive con una tristeza silenciosa, la ausencia constante de su padre. Su ídolo en la pantalla siempre llega a tiempo para salvar el día, pero en la vida real, Howard Laston, su padre, nunca llega a tiempo para salvar ninguno de sus momentos importantes. Howard, un hombre atrapado en el remolino de la productividad, es adicto al trabajo hasta el punto de sacrificar sin darse en cuenta la vida familiar. Su empleo siempre marca prioridad, relegando detrás de él su esposa y a su hijo. Esa misma falta de equilibrio lo lleva a perderse una vez más la práctica de karate de Jamer, una ceremonia significativa para cualquier niño y aún más para un hijo que espera ver a su padre frente al público. Angustiado por haber salido tarde de la oficina, Howard se lanza desesperado a la carretera. Intenta ganarle tiempo al reloj adelantándose ilegalmente entre los vehículos, pero termina atrapado en un monumental atasco. Su intento de acelerar el destino acaba peor. Es detenido y multado por el oficial Alexander. Mientras Jamer observa con tristeza cómo todos los padres ocupan sus asientos en el examen de práctica, excepto el suyo. Howard llega, sí, pero tarde, demasiado tarde para borrar el vacío. Al regresar a casa intenta disculparse, pero encuentra una muralla emocional. Su esposa y su hijo están heridos por la misma promesa incumplida de siempre. Jamer los rechaza dolido, cansado de escuchar la próxima vez. Les reclama que nunca está presente en los momentos más importantes, eso en los que él más lo necesita. Howard, golpeado por la culpa, promete compensarlo. Le dice que le regalará lo que quiera por Navidad, ya en apenas 2 días. El niño no duda y quiere un muñeco de Turbo Man, el Edward del momento. Howard lo promete y por un instante ambos se reconcilian. Sin embargo, la ilusión dura poco. Liz, la esposa de Howard, le recuerda que ella le había pedido comprar el juguete semanas atrás. Él miente, dice que ya lo compró. Ella sonríe ajena al problema que acaba de revelarse. Conseguir un Turbo Man en vísperas de Navidad es casi imposible. Howard empieza a entender que está en serios problemas. Ya no se trata de un simple juguete, sino de demostrarle a su hijo que puede ser el héroe que él necesita y que no será un objeto de burlas dentro del vecindario con los demás niños, donde le han dicho quien no tenga un muñeco de Turbo Man sería un perdedor. A la mañana siguiente, en plena Nochebuena, Howard sale decidido a conseguir el apreciado muñeco. Miente de nuevo diciendo que lo tiene en la oficina y promete regresar a tiempo para el desfile de invierno. Pero al salir de la casa se encuentra con Ted, su vecino, un padre divorciado admirado por todas las madres solteras del vecindario. Howard lo detesta. Ted siempre parece intrometerse en los asuntos familiares, ocupando un lugar simbólico que Howard siente que él mismo ha descuidado. Howard pasa gran parte de la historia atrapado entre su trabajo y el deseo de no fallarle a su hijo. Esa tensión refleja la realidad de miles de padres en los años 90 y también hoy se pierden momentos esenciales intentando compensar la ausencia con obsequios. Su desesperación por conseguir el muñeco simboliza esa culpa silenciosa que empuja a muchos a creer que un objeto puede reemplazar un abrazo o una conversación, pero la historia demuestra que el verdadero héroe no es quien compra, sino quien llega a tiempo emocionalmente. También muestra una realidad cotidiana y casi histórica. Durante décadas, la figura del padre proveedor está tan atrapada en el trabajo que terminó fallando lo más básico, estar. Su mentira sobre tener el regalo no era maldad, sino una forma desesperada de cubrir ese vacío que venía acumulando. Es una metáfora dolorosa de cómo la rutina laboral puede convertir a un padre en un visitante accidental en la vida de su hijo. A veces el verdadero regalo que los niños esperan no está en una tienda, sino es la presencia que nunca llega a tiempo. Al llegar a la juguetería, Howard se encuentra con un panorama que refleja el caos propio de la Navidad moderna. Una gigantesca fila de padres desesperados esperando que las puertas abran para lanzarse a la compra de último minuto. La escena parece más una estampida organizada que un acto de celebración. En medio de la esperanza, Howard conoce a Myron, un cartero excéntrico
circo inquieto y cargado de teorías sobre cómo las clases altas manipulan a las familias a través de la televisión. Myron sostiene que la industria obliga a los niños a desear un juguete distinto cada año, empujando a los padres a un ciclo indeterminable de consumo impulsado por la moda y la presión social. Cuando finalmente la tienda abre, la multitud irrumpe con desesperación. Howard y Mylon se abren paso entre los pujones buscando el ansiado muñeco de Turboman, pero las estanterías están completamente vacías. Al preguntar a los empleados, solo reciben burlas. Es el juguete más popular de la temporada y no queda ni uno. Howard, frustrado, los amenaza y ellos revelan que el último muñeco fue comprado por una señora. Eso desencadena una carrera absurda por alcanzarla, terminando en un fallido intento cuando la mujer, alarmada, arranca su vehículo y desaparece. Desde ese momento, Howard inicia una travesía por todas las jugueterías de la ciudad, encontrando solo risas, desprecios y montones de figuras imitaciones de Turboman que nadie quiere. Mientras tanto, su vecino Ted disfruta de la comunidad del hogar y de un interés creciente por Liz. En medio del agotamiento, Howard llama a casa, pero quien contesta es Ted, tranquilo, instalado en su cocina comiéndose las galletas que Liz había preparado. El gesto desata la furia contenida de Howard, quien siente que su vida familiar se le escapa de las manos. Después de la inútil conversación telefónica, Howard vuelve a cruzarse con Mylon, también agobiado y sin avances. En su búsqueda, Myron propone que trabajen juntos, pero Howard se niega. Myron, herido en su orgullo, afirma que Howard solo lo menosprecia por su apariencia física y hasta lo acusa de racismo. El conflicto apenas comienza cuando un hombre irrumpe en la calle anunciando que hay figuras de Turboman en el centro comercial. La noticia desata otra carrera frenética entre ambos, pero Howard choca accidentalmente la motocicleta de un policía, el mismo oficial que lo multó la noche anterior. Ese encuentro lo retrasa, dándole a Myron una ventaja decisiva. En el Mall of America, la escena vuelve a repetirse, multitudes abarrotando la juguetería. Esta vez los empleados están rifando las pocas unidades disponibles de Turboman. El precio ha subido y la tensión también. Todo termina en un desastre total. Ni Howard ni Mylon obtienen nada. Howard persigue desesperadamente una de las bolas numeradas, supuestamente una oportunidad de ganar, que termina en manos de una niña. El intento de recuperarla provoca un malentendido con un grupo de madres que lo atacan físicamente, acusándolo de perversión. En el punto más bajo de su desesperación, un hombre vestido de Santa Claus y un duende se le acerca ofreciéndole un Turboman clandestino. Agostado y sin opciones, Howard acepta. Lo llevan a un almacén repleto de hombres disfrazados de Santa y montañas de juguetes dudosos. La escena tiene claramente un aire ilegal. Santa intenta convencerlo con un discurso emocional sobre los niños esperando en casa. Howard paga un precio desorbitado solo para descubrir que el muñeco es una burda imitación que se desarma en segundos. Exige un reembolso, pero se lo niega. Su indignación estalla, llama estafadores y degenerados a los falsos Santa Claus, provocando una pelea cómica y caótica. La situación se descontrola hasta que llega la policía y arresta a los estafadores. Howard, en un acto desesperado pero ingenioso, logra escapar haciéndose pasar por un detective, dejando atrás el desastre y evidenciado hasta donde lo han arrestado su obsesión por cumplir una promesa que quizá nunca debió fallar desde el principio. Aquí vemos algo que quizá no hayan pasado a todos con nuestros padres. Ellos tratan de reparar el daño emocional que nos causa después de faltar a cualquier tipo de evento que nosotros hayamos tenido. Howard atraviesa el que probablemente ha sido el peor día de su vida. Su objetivo, sin embargo, sigue siendo el mismo de todos los padres que salieron ese mismo día de la víspera Navidad para tratar de conseguir el muñeco de Turboman y para tratar de convertirse en el héroe de su hijo, aunque eso implique conseguir lo imposible. Hay niños que esperan con ilusión un objeto de moda, convencidos de que papá o mamá se los comprará, para no quedarse atrás a sus compañeros del colegio o del barrio, y detrás de ese deseo infantil muchas veces hay un padre intentando evitar ver a su hijo deprimido por no tener lo que todos los demás sí tienen. El cansancio de Howard corriendo detrás de la tienda no solo es físico, es el retrato de una sociedad que empuja a los padres a demostrar amor a través del consumo. En la década de los 90, cuando
cuando los juguetes de moda se volvían fenómenos masivos. Miles de familias vivieron esa misma presión navideña. Su agotamiento nace del muñeco, sino del miedo a ser visto como un padre que falla. Las historias nos recuerdan que a veces la búsqueda desesperadamente de un regalo es en realidad una carrera contra la inseguridad personal. Luego, en plena autopista, el auto de Howard se queda sin gasolina. Sin alternativa, se ve obligado a empujarlo hasta la estación de servicio más cercana. Mientras tanto, en su vecindario, los hijos de los residentes conversan afuera. Jamie, aún herido por la ausencia constante de su padre, le confiesa al hijo de Ted que desearía que su propio padre fuera como el de él. Pero el niño les responde que su papá solo mejoró después del divorcio y que tal vez los padres de Jamie se divorciaran, el suyo también sería así. La frase brutal y espontánea lastima profundamente a Jamie. Cuando Howard llama a casa, Jamie atiende. Entre la frustración y la inocencia, el niño menciona que su madre se está divirtiendo con Ted, lo que enfurece a Howard. Jamie, sin entender del todo el conflicto adulto, solo insiste en que su padre prometió estar con él en el desfile y repite una frase emblemática de Turbo Man: si prometes algo, debes cumplirlo. Cumple siempre tus promesas y conservarás amigos. Pero la reacción de Howard lo sorprende. Agotado, irritable y frustrado, explota diciendo: estoy harto de Turbo Man, no quiero saber nada de ese muñeco. El estallido hiere profundamente a Jamie, que le responde con un dolor acumulado: tú nunca cumples lo que dices, nunca lo haces. La llamada termina convertida en un nuevo fracaso emocional. Agobiado por su culpa, Howard entra en una cafetería para descansar, donde vuelve a encontrarse con Myron. También ha fallado en su misión de conseguir el juguete. Allí, entre el cansancio y la frustración, Howard admite su arrepentimiento. Recuerda la casa en el árbol que construyó para Jamie, la sonrisa radiante de su hijo, la sensación de haber sido un héroe de verdad. Siente que si no lo logra conseguir el juguete, quizás sea un mal padre, pero a los ojos de su hijo podría convertirse en el peor padre del mundo. Myron, por su parte, comparte una historia de su propia infancia. Hubo una época en que la existencia un juguete equivalente a Turbo Man deseado por todos los niños. Él también lo quiso, pero jamás lo recibió. Su padre, indiferente, utilizaba cada Navidad como una novela oportunidad para desilusionarlo. Su vecino, en cambio, sí tuvo el juguete y ahora era un empresario exitoso. Mientras Myron se veía a sí mismo como un fracasado, el relato golpea a Howard. Teme que Jamie crezca marcado por ese mismo resentimiento si no recibe el muñeco que había pedido. En medio de la conversación, la radio de la cafetería anuncia un concurso. El primero en llamar a la estación y decir los nombres de los 8 renos de Santa Claus ganaría una figura de Turbo Man de inmediato. Howard y Myron se lanzan sobre el teléfono, iniciando una pelea absurda por una oportunidad mínima. Myron termina rompiendo el aparato, pero entonces el mesero lo interrumpe y le dice: el estudio está a pocas calles de aquí. Y así, con el mismo caos que ha marcado todo su día, ambos emprenden una nueva carrera. Aquí me detengo un poco para decir algo más. La conversación de Jamie y Johnny, el hijo de Ted, refleja un fenómeno real. La infancia siempre ha sido un reflejo de las desigualdades y la competencia entre los adultos. Que un niño diga quien no tenga el muñeco será un perdedor demuestra cómo la sociedad convierte a los padres en héroes o fracasos según lo que pueda comprar. En pleno auge de las figuras de acción, listas de regalos y Navidad comercial, Howard carga con un miedo profundo, que su hijo lo recuerde más por lo que no tuvo que por lo que vivieron. Y esa presión pesa más que cualquier trabajo. Eso revive una tradición moderna que comenzó en los años 50. La Navidad como competencia del consumo, el agotamiento, la frustración y la locura por conseguir el regalo del año. Refleja una presión social real, donde un juguete simboliza éxito o fracaso como padre. Howard no quiere fallar, no quiere ser visto como el padre que no cumple, pero la historia demuestra que la verdadera herencia no está en el objeto, sino en la intención. A veces, en la búsqueda del regalo perfecto, es solo la búsqueda del perdón. Luego, en una carrera desesperada por llegar primero a la emisora, Howard logra adelantarse a Myron, alcanzar la estación de radio, pero su presencia agitada y el caos que ha ido generando durante el día provocan que el locutor crea que está frente a un hombre desequilibrado, por lo que decide llamar a la policía. Myron llega segundos después y un arrebato de frustración amenaza con activar una supuesta bomba que lleva dentro de su bolso si no les entregan el muñeco. La tensión sube, pero el paquete resulta ser completamente inofensivo. El locutor, temblando, confiesa que el premio no era un
muñeco de Turboman, sino simplemente la oportunidad de conseguir uno más adelante. La noticia desata la furia de ambos hombres, quienes han pasado todo el día sobreviviendo a carreras, engaños y humillaciones por el mismo objetivo. Antes de que pueda desatar un nuevo enfrentamiento, la policía irrumpe el momento. Intentan huir por distintas salidas, pero Howard termina detenido por el oficial Alexander, el mismo policía con el que se ha cruzado repetidas veces a lo largo de este fastidioso día. Myron, en un intento desesperado por escapar, vuelve a emplear la amenaza de la bomba, levantando otro paquete. Los oficiales, creyendo nuevamente que es una farsa, bajan las armas, lo que le permite escapar junto a Howard. Pero el oficial Alexander decide quedarse con la caja para demostrar que no había peligro alguno. Al abrirla, la sorpresa es absoluta. Esta vez el paquete sí contenía un artefacto real que explota, dejando a todos conmocionados. Con el día ya completamente arruinado, Howard regresa al punto donde dejó su vehículo, solo para descubrirlo deshuesado y vandalizado. Llama a una grúa para llevarlo a casa, sintiendo que ha tocado fondo tanto como padre como ser humano. Al llegar a su hogar, lo último que se esperaba ver lo golpea con fuerza. A través de la ventana observa a su vecino Ted colocando la estrella en el árbol de Navidad, aquella estrella que la familia siempre reserva únicamente para Howard cada Nochebuena. La imagen lo llena de rabia, no solo por el gesto simbólico, sino por la sensación de que su vida familiar se le escapa y alguien más está ocupando su lugar. Recordando que Ted había mencionado que guardaba un muñeco de Turboman para su hijo Johnny, Howard entra a su casa con la idea de robarlo. Agotado por la desesperación, se apodera de la figura, pero justo antes de marcharse, algo se enciende dentro de él, un cuestionamiento moral, una conciencia que no quiere perder. Intenta devolver el juguete, pero accidentalmente deja entrar el remo de Ted, que causa un desastre monumental en la casa. Entre golpes, objetos rotos y confusión, Ted y Liz entran juntos a tiempo para encontrar a Howard con el muñeco robado en las manos. La decepción en el rostro de Liz es inmediata. Ella creía que había comprado ese regalo semanas antes. Ted, indignado, tampoco puede ocultar su molestia y decide marcharse al desfile de invierno acompañada de Jamie, Ted y su hijo Johnny, dejando a Howard solo hundido en una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Abatido, toma entre sus manos un dibujo hecho por Jamie, un retrato sencillo de su familia. Ese dibujo, más que un papel, es una herida abierta, un recordatorio de lo que realmente importa y de cuánto ha fallado. Y allí, en medio de la soledad de su propia casa, Howard toma una decisión: empezar a cumplir sus promesas. La primera, asistir al desfile de su hijo, cueste lo que cueste. El momento en que Howard, exhausto por la búsqueda interminable del muñeco, se atreve a entrar a la casa de Ted para robar el regalo de muñeco. Eso es más que una escena cómica. Es un espejo dolorosamente cotidiano. Ese acto muestra cómo el agotamiento emocional y la presión social puede llevar a una persona común a cruzar líneas que jamás pensó cruzar. Howard no es un hombre malo, es un padre rebasando por culpa por la competencia consumista de la Navidad y por el miedo de decepcionar a su hijo una vez más. Cuando intenta llevarse el muñeco, se ve reflejado un fenómeno muy real cuando la sociedad nos exige demostrar amor con objetos, nos empuja a sentir que fallamos como padres si no cumplimos con la expectativa del regalo perfecto. Howard no roba por codicia, sino por desesperación, por esa voz interna que le dice: sin ese juguete volverá a ser el padre ausente, el que llega tarde, el que no cumple. Su caída moral no es un signo de maldad, sino una señal de alarma sobre cómo la presión y el cansancio puede torcer la brújula de cualquiera. Es un recordatorio de que aunque el cansancio pueda confundirnos, siempre hay un tiempo para corregir, respirar y volver a ser mejor versión que nosotros mismos. Luego, en pleno corazón del desfile navideño, Jamie y Johnny se abren paso entre la multitud para disfrutar del espectáculo, mientras Ted permanece en el coche intentando seducir a Liz. Ella, con claridad y firme, le recuerda que a través de sus ojos se puede ver si una persona es realmente feliz y que lo que necesita no es seducción, sino alguien que la escuche y la permita ayudar. Es un recordatorio sobre los límites y el respeto, un tema recurrente cuando se analiza la presión emocional dentro de la familia en tiempos festivos. Howard llega al desfile en medio del caos personal que ha ido acumulando durante el día
día y al ver a Tess coqueteando con su esposa se lanza hacia ellos, aunque vuelve a toparse con el oficial Alexander, derramándole café por accidente. Ese choque repetido con la autoridad retrata un error humano cuando se corre detrás de algo que se debió atender antes. El mundo parece complotarse para llevarlo siempre presente. T insiste en su actitud oportunista, pero termina siendo rechazado por Lee, quien ya había dejado claro que no estaba dispuesta a permitir más insinuaciones. Mientras tanto, el destino le juega una irónica a Howard. Al huir del oficial se esconde en un almacén que resulta ser el salón de preparativos del desfile. Allí lo confunde con el actor asignado para interpretar a Turboman. Los disfraza y lo empuja al espectáculo. Es un giro casi cinematográfico dentro de lo que ya cinematográfico de Turboman, es decir, Howard debe elegir a un niño del público para entregarle la figura de edición limitada del héroe. Es entonces cuando la suerte por fin le sonríe. Logra ver a su hijo entre la multitud y lo llama para darle el tan ansiado muñeco. Pero la alegría dura poco. Myron, decidido a obtener el juguete cueste lo que cueste, ha secuestrado al actor encargado de interpretar Diamantor y aparece disfrazado con el mismo fin: arrebatárselo al niño. Lo que sigue es un caos perfecto, donde la realidad y el espectáculo se entremezclan mientras la multitud cree que todo es parte del show. Howard, incapaz de controlar la mochila por sola del disfraz, vuela sin rumbo mientras Myron persigue a Jamie por el techo del edificio. La tensión alcanzada a su punto máximo cuando ambos terminan colgados al borde del vacío. Howard logra que Myron caiga sobre los colchones y rescata a su hijo justo a tiempo. Frente a Liz y a un público que aún no comprende lo que ocurre, Jamie cree que su padre no asistió al desfile por estar enfadado con él. Es un reflejo sensible de la infancia. Los niños interpretan la ausencia como culpa propia. Entonces sucede el momento más humano de toda la trama. Howard revela su identidad debajo del casco. La alegría que ilumina el rostro de Jamie y Liz sintetiza el verdadero núcleo de la familia. La presencia emocional pesa más que cualquier regalo. El oficial Alexander, sorprendido, le devuelve la figura al niño y lo felicita al Turboman, improvisando por su valentía. Howard se revela antes él también, pidiendo disculpas por cada incidente que provocó en el día. Myron, en cambio, es arrestado por el desastre que causó. Su tristeza a recordar que no tendrá nada para regalarle a su hijo provoca un constante doloroso. Un hombre quebrado por la presión social y económica que rodea la Navidad. Y es entonces cuando ocurre el gesto más puro de la historia. Jamie decide regalarle el muñeco a Myron, entendiendo que su propio padre es el verdadero Turboman. Ese acto simple pero poderoso cuestiona la obsesión consumista asociada con estas fechas. Howard, sorprendido por la decisión de su hijo, comprende que finalmente la lesión que había estado persiguiendo o evadiendo toda la jornada, Jamie no quería el muñeco, quería a su padre y al final lo recuperó. Si ha llegado a esta parte, bye, te lo agradezco, con Dios.